50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Un saludo especial para ustedes, mis amadas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición. Maravilloso lo que está pasando. Sentir la intercesión de cada uno de ustedes diariamente por estos hijos maravillosos es entender el propósito del Eterno. Qué bello el Señor. Vamos a nuestro día número 5. Buscando un Génesis para nuestros hijos. ¿Sabes qué estás diciendo? Buscando un berechit, buscando un comienzo para nuestros hijos. Este es un tiempo para buscar un Génesis en todas las áreas de nuestra vida. Dios está haciendo que volvamos a un Génesis, a un berechit en nuestras vidas. Cuando esto suceda, es cuando vamos a ver la perfecta y eterna gloria de Dios en nuestra familia y en nuestros hijos. Tenemos que volver a las sendas antiguas y el berechit es una forma de entender esto. Explícanos esto, pastora Pili. ¿Saben que hace un tiempo atrás, y estoy explicando ese tema porque lo dejé en mis apuntes de intercesión para poder un día compartir? Lo escribí en mi cuaderno de notas. Dije, un día voy a compartir esta parte donde el Eterno me diga, hazlo y este es el momento. Y recuerdo tanto que estábamos en una ciudad en Carolina del Norte y nos encontrábamos ensamblando un computador con nuestros hijos, Camilito y Sebastián, que les encanta tanto armar y desarmar, y estábamos en la casa de un pastor en Carolina del Norte. Y entonces era algo que no habíamos hecho mucho, o sea, no sabíamos hacerlo, y yo estaba muy preocupada porque yo le decía, Camilo, no vas a dañar el computador a los hermanos. Y ella me decía, mami, déjame hacerlo, yo sé lo que estoy haciendo.
Y cuando empezamos a colocar las piezas, y tengo un problema seriosísimo, y es que soy muy meticulosa, me gusta que las cosas estén en orden. Y cada uno trabaja en su orden. Camilo es ordenado en su orden, Sebastián es ordenado en su orden, y el pastor es ordenado en su orden, y David también es ordenado en su orden. Pero yo soy muy cansona con el orden. Y yo iba colocándole a él las piezas de tal manera como yo las veía, y él las colocaba de una forma como él las quería tener para ensamblar el computador. ¿Sabe? La prueba final era si el computador encendía a mi manera o a la manera de mi hijo. Fíjense lo tremendamente interesante. A mi manera las piezas estaban organizadas de una forma. A la manera de mi hijo estaban organizadas de otra forma para que encendieran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú quieres que encienda el computador? ¿Cómo tú quieres? ¿O como tal vez tu hijo quiere encenderlo? ¿Cómo tú quieres que se encienda la vida de él espiritualmente? ¿Cómo tú quieres o como el Eterno quiere encenderle la vida a él espiritualmente? ¿Sabes? Parece tonto el ejemplo, pero lo dejé plasmado porque en esa ocasión yo estaba súper preocupada de que el computador del pastor encendiera. Pero yo quería que encendiera a mi manera. Y mi hijo lo pudo encender, sí. Y encendió perfecto, sí. Pero no de la misma manera en que yo quería que las piezas se encendieran. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe? Es importante que nosotros entendamos. El trabajo ministerial nuestro no es colocarle las piezas a ellos a nuestra manera. Es colocar las piezas espirituales de la Biblia y que ellos empiecen a formar la forma como van a encender todo el proceso con el Eterno. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que estoy diciendo? Porque si nosotros lo hacemos a nuestra manera, dañaremos el proceso de lo que el Eterno quiere hacer. Dañaremos el proceso de lo que el Eterno va a hacer en la vida de ellos. Y ¿sabes? Y nunca, tal vez el computador encienda, pero encienda de la manera en que no debía de haber encendido. ¿Me estás capturando? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cuánto nos cuesta para nuestra vida, como explicarle y colocar las piezas, y solo dejar que el Eterno empiece a formar esa persona, si le damos la capacidad de dejar que el Eterno forme la persona que Él quiere formar, vamos a ver cosas poderosas. Nunca dejando de colocar las piezas. No estoy diciendo, ¿sabes qué? Deja a tu hijo que el Eterno lo forme. No, te estoy diciendo que el trabajo tuyo es colocar las piezas. Entonces, ¿sabes? En las computadoras, yo tomando nota de ese día, aquí las tengo en este momento compartiéndolas, hay muchas piezas que colocar. Muchas piezas que colocar. Todas ellas deben de ir debidamente conectadas a un procesador. La parte física, o sea, el hardware de la computadora, no te va a servir de nada sin los programas, sin el software que harán funcionar ese equipo. Entonces, cada parte tiene sus propios controladores, o sea, sus drivers y manuales. Y si comienza una conexión y no está bien hecha, afectará todo el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que si tú no colocas todo en su sitio, pues eso afectará el sistema del computador. Entonces los programas a instalarse deben de poder ejecutarse de acuerdo a la capacidad del equipo. Tú no le vas a entregar a tu hijo, digamos de 4 años, un parachá para leer, porque tu hijo de 4 años no tiene la capacidad de leer un parachá de un adulto. ¿Qué le vas a dar a él? Un parachá de un niño de 4 años. ¿Te das cuenta? Entonces, en la educación hay tantas cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cada principio que tenemos que impartir sobre nuestros hijos debe estar relacionado ¿con qué? Con una verdad eterna, con una verdad de Dios, con un emet.
Usted no le puede decir a sus hijos, sabes, el principio de diezmar es que hay que hacerlo, ¿no? Tienes que decirle dónde lo dice. El cuerpo de tus hijos no sirve de mucho sin el Ruja HaKodesh. Y tienes que impartir sobre ellos el Ruja HaKodesh para que estén llenos en el templo de ellos. Cada principio de verdad que quieres compartir con ellos tiene que ir de una manera que se aplique a la vida de ellos y que sea vivo para ellos. ¿Te acuerdas que lo enseñé hace 3 días? Lo dije, el ser y el hacer. Sabes, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a sanar sus heridas, a tratar con sus debilidades, vamos a enseñar a nuestros hijos a un desarrollo de vida poderoso. Entonces, las verdades y principios que el Eterno nos quiere impartir es que nosotros aprendamos a colocar en nuestros hijos las piezas correctas. ¿Será que a tu hijo le falta una pieza en la Torah? Tal vez tú me digas, pastora, usted repite mucho eso. Se lo voy a repetir muchas veces. ¿Será que a tu hijo le falta la pieza del Shabbat? ¿Será que a tu hijo le falta la pieza de entender las fiestas del Eterno para que entienda el plan de redención? ¿Será que a tu hijo le falta la pieza del Ruja HaKodesh que entienda la lluvia chiquirá del Eterno sobre su vida? ¿Sabes? Para poder cumplir a cabalidad la tarea que el Eterno nos hace y que nos ha encomendado como padres, necesitamos estar seguros de que entendemos nosotros que vivimos algunas verdades. Por favor, claro que sí. Entonces, una verdad es que la razón del origen de nuestra vida es esa primera verdad que tus hijos tienen que entender. Mira, no esperes a que Gilate se lo enseñe, no esperes a que el pastor lo enseñe. Enséñaselo tú con la palabra. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Tu hijo sabe por qué Dios creó al hombre? ¿Tu hijo sabe cuál es el propósito de estar en la tierra? ¿Sabe tu hijo para qué está aquí en la tierra? ¿Sabes? Es una cosa que todos nosotros tenemos que entender. Hay hijos que no tienen ni idea para qué están aquí en la tierra. Y si alguna vez escucharon para qué están en la tierra, pues ya no saben para dónde van. Entonces esa es nuestra labor. ¿Por qué Dios creó al hombre? Esa pregunta se la tienes que contestar tú. Dios creó al hombre para poder vaciarse dentro de él. O sea, de nada nos sirve una caja de computador si no está el driver, si no están los software, si no está el motor del computador. De nada nos sirve la caja si Dios no se puede vaciar en nosotros. Debemos de cambiar nuestra perspectiva respecto a este punto. Por muchos años hemos creído que Dios nos creó para fines que no eran el centro de su motivación. Dios quiere ser el todo de nosotros. Lo hablamos en unos días anteriores. Dios quiere entrega total. Fuimos hechos por el Eterno, fuimos creados por el Eterno. Y creó Dios al hombre y a la mujer. Fuimos creados para que el Eterno se deposite en nosotros. Y cuando el Eterno nos hizo, sopló sobre nosotros el Ruja, el espíritu, esa palabra que es tan importante. En griego es el neuma, pero a mí me gusta en hebreo que es el Ruja. Entonces, cuando el Ruja sopló sobre nosotros, sopló el aliento de vida para respirar. Tienes que explicarle a tu hijo que él respira, porque el Ruja lo hizo respirar. Entonces, esa palabra que está penetrando en nuestros corazones, en nuestra vida, es importante para nosotros, muy importante, porque si tu hijo no tiene ni idea de para qué fue creado, para qué está aquí en la tierra y quién sopló sobre él, va a vivir toda su vida sin entender cuál es su propósito, para qué fue creado, por qué lo creó Dios. Ahora, el hombre, para expresar el gobierno del Eterno en la tierra, necesita una causa secundaria.
¿Sabías que el hombre para expresar el gobierno del Eterno necesita una causa? Tú me dirás, no, yo no necesito causa. No, sí necesitas causa. El hombre es puesto en el huerto, en el gran Edén, para gobernar, no para ser esclavo. Recuerda muy bien eso. El Eterno no hizo esclavos en el huerto del Edén. Usted no ve que el Eterno haya dicho, oh, yo voy a crear al varón y a la varona en el huerto para que sean mis esclavos. La primero que Él les entregó fue gobierno. Y tú tienes que explicarle a tus hijos que ellos no son esclavos en este mundo, no son esclavos del pecado, no pueden ser esclavos del pecado, no pueden ser esclavos de una deuda, no pueden ser esclavos del mundo, porque ellos nacieron para gobernar. Cuando entendemos qué es gobierno, entendemos que gobernamos en un jardín que le pertenece al Eterno. Por eso, cuando usted ve que Yeshua resucitó, la María Magdalena, María, la madre de Yeshua, Miriam, que se llamaban, ellos pensaron que él era el jardinero, el que cuidaba el jardín, porque ellas estaban relacionadas en ese tiempo, en esa cultura, en ese momento, están totalmente relacionadas con la cultura del Gran Edén. Fuimos hechos para gobernar, para cuidar el Gran Edén, el jardín donde está hoy, dentro de nosotros. Entonces, el primer mandamiento que el hombre recibe es una expresión a la voluntad de Dios, a este mandato supremo, que es gobernar. O sea, lo primero que el hombre recibe es gobernar, y gobernar sobre los ídolos. Por eso el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque lo que el Señor dice, yo quiero que tú gobiernes. Yo quiero que tú gobiernes sobre los ídolos. Yo quiero que tú gobiernes para que el ídolo no se apodere de ti. Entonces, Adán fue el representante de Dios en la tierra. Es que esa responsabilidad es demasiado profunda. En Adán, todos nosotros fuimos representantes del Eterno en la tierra. Eso significa que hay que hacer un berechí, porque llevamos la imagen del Eterno. Cuando Adán pecó, la imagen del Eterno en él desapareció. Y si ustedes disciernen lo que estoy diciendo, entenderán que si la imagen del Eterno desapareció de Adán, ¿cuál imagen tomó Adán? La de Satanás. Yeshua tuvo que venir a restaurarnos, por eso se llama la vergüenza que Yeshua tuvo que sufrir para poder restaurar en nosotros el honor de ese gobierno. Satanás nos volvió esclavos de él, y Yeshua tuvo que venir a morir en la cruz para darnos la justicia de volver a gobernar y ser gobernadores del huerto, no dueños, gobernadores en el huerto. Un gobernador tiene autoridad, un esclavo no tiene autoridad. Entonces, si tus hijos todavía tienen la imagen de Satanás en su vida, o si tus hijos tienen la imagen de Yeshua, pero no tienen ni idea de gobierno, siguen siendo esclavos. Esclavos a muchas cosas espirituales. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito del Eterno para la intercesión con nuestros hijos? El Eterno quiere que nosotros, como humanos, pero quiere que nosotros entendamos que tenemos que hacer cosas como humanos, espiritualmente, para vivir en una vida de gobierno. El Eterno necesita de hombres y mujeres fieles. Oigan, por favor, el Eterno no necesita gente de infiel en su servicio. El Eterno necesita que nosotros seamos gente profética. No profetas como hoy en día que se les ocurrió profetizar, no. La palabra profética ha sido tan mal manejada hoy en día que por eso es que hoy la gente profetiza y profetiza y profetiza, pero no tiene ni idea. Ahora, el Eterno necesita que seamos jueces, justicia, que hablemos con justicia, que entendamos la justicia divina desde la perspectiva bíblica. No juzgadores, sino jueces. Jueces es ser justos ante Dios, es comportarnos con justicia y bondad.
Ahora, y el Eterno necesita que nuestras manos humanas sanen, que nuestras manos humanas den, que nuestras voces humanas hablen y que nuestros pies humanos se desplacen. Por eso los comedores comunitarios, todo el trabajo de intercesión, todo lo que nosotros hacemos, el Eterno nos necesita completos. Hay gente que dice, pastora, yo no voy al servicio hoy, yo estoy en el Espíritu con usted. En el Espíritu yo te necesito en cuerpo. Yo necesito tus manos que dan, yo necesito tus pies que vienen, yo necesito tu voz que hable, yo necesito tu cuerpo que esté aquí, que hable. Por favor, el Eterno necesita colocarnos a nosotros en un berechit, definitivamente. Entonces, este mandato es completamente comprobado. La Biblia nos dice a nosotros que el mandato del berechit se cumple completamente cuando el Eterno nos da la salvación en la cruz y del berechit nos demuestra que el gobierno sigue hasta el libro de Apocalipsis. Mira, resumamos lo que yo he hablado porque quiero llegar a un punto estratégico en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Resumamos. ¿Sabes? La causa primaria del hombre contendiendo, ¿verdad?, contra Dios es ser expulsados del huerto del Edén. Pero la causa de volver al Edén es Yeshua en la cruz para devolvernos el gobierno en nuestros hijos, el gobierno en nuestra casa, el gobierno en nuestro hogar. Entonces, en la esfera de la salvación eterna, el reino necesita gobierno. Somos gobernadores en el Edén de Dios. Somos gobernadores en el Edén de Dios y necesitamos que nuestros hijos se vuelvan gobernadores también. Ellos no son esclavos nuestros, ellos necesitan entender el papel que están desarrollando dentro de nuestra familia. Ahora, en los diseños de Dios deben de tomarse bien claro que en los diseños de Dios necesitamos que nuestros hijos comprendan el papel con el cual fueron diseñados, o sea, la forma como fueron diseñados. Nosotros no fuimos diseñados cuerpo, alma y espíritu. No, nosotros fuimos diseñados espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú oras por tus hijos, ¿por dónde es que tú tienes que empezar a orar? ¿Por el cuerpo? No, porque el cuerpo no quiere someterse al gobierno. ¿Por el alma? No, porque el alma son las emociones. Y las emociones pelean entre la mente y la voluntad. Entonces, ¿por dónde tú tienes que interceder? Por el espíritu, que es la parte de la conciencia, la intuición de él. Ahí es donde dice la Biblia que nosotros podemos guerrear e interceder profundamente. Entonces, el diseño del Eterno para el hombre es que siempre se reflejen las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando volvemos al diseño divino y empezamos a orar por nuestros hijos en la parte de espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a ver la palabra del Eterno germinar. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos tantas emociones de hoy en día en la intercesión, yo veo mucha gente, con mucho respeto lo digo, entonces posiblemente manifestaciones de vómito, no quiero decir que no sea bien, pero todo tiene su lugar y todo tiene su obra y todo tiene su forma. Yo quiero compartirles a ustedes que la forma más poderosa en la que Yeshua nos enseña lo que es la intercesión es a través de la palabra. La palabra tiene autoridad de penetrar al espíritu, al alma y al cuerpo. Cuando en el huerto de Edén la varona y el varón pecaron, el espíritu se desconectó de ellos. No es que se salió porque por dónde se iba a salir, se desconectó de ellos. Y ellos quedaron alma y cuerpo, seres almáticos y carnales. ¿Qué tuvo que venir a hacer Yeshua? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, por qué en el Tanakh quedaron los sacrificios por nosotros? Recuerden que ya enseñamos eso.
No porque el Eterno necesitará sacrificios, porque esos son los dioses paganos los que necesitan sacrificios. Nuestro eterno Dios no necesita ningún tipo de sacrificio. Esos sacrificios que habla la palabra, que habla el libro de Vallicrá, el libro de Levítico, es acerca de los sacrificios que se tenían que hacer los corbán por nosotros. Y Yeshua fue a la cruz como un corbán inmolado. Y nos demostró públicamente que la forma era crucificando nuestros sentimientos y crucificando nuestra carnalidad. Y ahí en la cruz nos devolvió el ruja, el espíritu de nosotros. Por eso cuando Él resucita, viene la parte donde Él dice, vayan al aposento alto y reúnanse para que venga sobre ustedes ese Pentecostés, ese Shabbat, esa Torah sobre sus vidas que tanto necesitan para caminar. Perfectamente entendible cuando lo entendemos a la manera bíblica. Entonces, la carne, cuando escucha la palabra, la carne se resiste, porque la carne fue totalmente activada, digámoslo así, cuando el enemigo entró. El alma fue afectada, los sentimientos que habían en el huerto del Edén. Dios nos creó con todo un sentimiento perfecto, pero después del pecado fueron alterados. Entonces todo eso necesita ser muy restaurado. Cuando tus hijos nacen al aire, con 50 días de intercesión por nuestros hijos. En todas las áreas. Y desde pequeñitos los tenemos que empezar a preparar para que la palabra de Dios cumpla el propósito en cada una de sus áreas. Muchos de sus hijos nacieron con mucho dolor, con mucha angustia. Hijos que han sido maltratados, heridos. Hijos que sus padres han tenido muchísimos problemas con ellos. Entonces, tú tienes que entender que esto tiene que ser bajo nivel de intercesión y bajo nivel de palabra. Vamos a nuestra siguiente sección. Entonces, todo el tiempo que nosotros trabajemos en colocar berechit, o sea, volver a empezar a colocar un berechit de intercesión sobre nuestros hijos, un génesis sobre nuestros hijos en la Torah, cada vez avanzaremos más y más y más y más, haciendo cosas bíblicas a la manera bíblica. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Recibí otro correo electrónico esta semana, una pregunta de un papito, y coloca: pastora, enséñeme a interceder contra la rebeldía de mi hija. Tiene 17 años y está en profunda rebeldía. Ayúdeme a entender cómo hacerlo. Esta es la forma que me pueden preguntar más lindamente. ¿Cómo hacerlo? No ore por mi hija. Recuerden, lo voy a repetir en muchísimos programas. No es dándoles el pescado, es enseñándolos a pescar. Cuando les damos el pez, entonces no aprenden a pescar. Vamos a enseñarte a pescar. Voy a enseñarte qué es lo que está pasando en este momento. Recuerden que la palabra adolescencia en la Biblia no existe. Existe un comportamiento. Yo lo llamo una cosecha. La rebeldía es una cosecha de muchas semillas que se permitieron sembrar en nuestros hijos. Entonces es un constante espíritu de rebeldía. Una rebeldía arraigada que resiste frecuentemente. Es porque hubo en la niñez de tus hijos una constante ofensa en algún área de su vida. Entonces necesitamos entender cuál fue la ofensa, dónde, qué hacemos, cómo lo vamos a hacer. Yo daría el primer paso en este momento. ¿Cómo voy a dar este paso, pastora Pili? ¿Sabes? La solución es que los padres
tomen una posición de perdón y consolación. Usted no encuentra a Yeshua cuando ve a sus discípulos en rebeldía, porque ellos hay cosas que no entendían y se rebelaban. ¿Y por qué esta mujer, cuando la mujer del frasco de alabastro rompe el frasco y lo derrama ante Yeshua? Pero dice, ¿pero por qué van a romper el frasco? Lo que debimos de haber hecho era dárselo a los pobres. Judas lo dice. Entonces, Yeshua no lo reprendió. ¿Tú por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? ¿Sabe? Cuando nosotros damos una compensación de espiritual, cuando nosotros combatimos con gran consolación, pero con gran autoridad a nuestros hijos y le decimos, ¿sabes? Te pido perdón. Noto que tu comportamiento es culpa mía, porque seguramente en tu niñez no te enseñé ciertas áreas de mi vida que tenían que ser claras espiritualmente. Tú golpeas los aires cuando pides perdón. No es que todo el tiempo tienes que estarte pidiendo perdón, no. Pero sabían que la forma de manejar un hijo rebelde es con una actitud de amor, consolación y perdón. ¡Wow! Cosas grandes pasarían en tu casa cuando de vez de meterte con la carne, te metieras con la parte espiritual. Con el tiempo tu hijo va a madurar. ¿Sabías eso? A golpes posiblemente, pero va a madurar. Porque la vida lo va a ir ajustando en los ciclos cuando tú manejas las actitudes espirituales correctas. La vida lo va a ir madurando. Yeshua va a ir formando a esa crianza de ese hijo. Si tú manejas una posición de consolación, amor y perdón. ¿Sabes, hijo? Tu comportamiento me muestra que tal vez yo tuve errores en tu crianza. Tal vez te di demasiadas cosas que no necesitabas. Tal vez no actué en disciplina contigo como necesitabas. Tal vez no te enseñé estos parámetros, hijo. Pero, ¿sabes? Te pido perdón. Te pido perdón por no haberte enseñado esta parte, por no haberte educado aquí, por no haberte dado acá. Y no, inmediatamente esa persona que está en rebeldía baja la guardia y tú puedes empezar a ministrar consolación y amor. En vez de reprimir, después de señalar, utiliza la justicia y la bondad de parte del Eterno, porque recuerda que aquí el Eterno juega un papel fundamental en tu forma de actuar. Pero si combates rebeldía, colocando más rebeldía, tus resultados son fatales. Espero ya te haya contestado la pregunta y sobre todo, ve a la intercesión. Contéstale a tus hijos cuando están en rebeldía de una manera poderosa. Saca un arma espiritual bíblica y dile, perdóname. Cuando tú dices esa palabra, el mundo espiritual se conmueve. Perdóname. Tal vez en esta área fallé no enseñándote esto. Tal vez te di esto que no era lo correcto. Habla de un lenguaje K2 y el Eterno te va a respaldar en esa rebeldía que puede estar pasando a tus hijos, producto de semillas que tú sembraste o que permitiste que caminaran y luego crecieron y hoy son el producto de lo que tú ves en el problema. Shalom, shalom para ustedes. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, María El Pilar Alfaro. Un saludo especial. Shalom. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.